Corría el año 1936. En lo alto de los Andes, un sueño estaba a punto de despegar. Perú, una nación impregnada de historia antigua, finalmente se había ganado un lugar en el escenario mundial, no por conquista, sino por el deporte. Los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 llamaban a su puerta, y con ellos la oportunidad de mostrarle al mundo el corazón del fútbol peruano. Liderados por el legendario Teodoro Lolo Fernández, un mago con el balón, y el inquebrantable portero Juan Valdivieso, el equipo llevaba consigo las esperanzas de toda una nación. Desde la hermosa Lima hasta el bullicioso puerto del Callao, la emoción se respiraba en el aire. El suyo era un viaje cargado de desafíos, una travesía hacia lo desconocido. Europa parecía un mundo aparte, una tierra de mitos y leyendas. Sin embargo, estos jóvenes, impulsados por la pasión y el orgullo nacional, abordaron el barco de vapor, con la mirada fija en un horizonte lejano, sus corazones latiendo al ritmo de un sueño compartido. Pocos sabían que navegaban hacia el ojo de una tormenta, un torbellino de intrigas políticas y controversias deportivas que grabaría sus nombres para siempre en los anales de la historia olímpica. Desembarcar en Europa fue una revelación. Las bulliciosas ciudades portuarias, las imponentes catedrales, la magnitud de la civilización los dejó boquiabiertos, pero fueron los estadios los que realmente cautivaron su imaginación. Atrás quedaron los campos polvorientos y las gradas improvisadas de caza. En su lugar se alzaban colosales estructuras de hormigón y acero, monumentos al floreciente culto al deporte. El tamaño y la grandeza de estos escenarios, que empequeñecían todo lo que habían visto jamás, los llenaron de una mezcla de asombro y miedo. La Villa Olímpica, una ciudad dentro de otra ciudad, vibraba con la energía de las naciones. Atletas de todos los rincones del planeta se codeaban. Sus idiomas eran una sinfonía de sonidos desconocidos. Para el equipo peruano fue un curso intensivo de internacionalismo, un vistazo a un mundo muy alejado del suyo. Sin embargo, en medio de esta deslumbrante muestra de diversidad, se aferraron a su identidad, su unidad forjada en el crisol de una ambición compartida. Eran Perú y estaban listos para dejar su huella. Las acusaciones volaban por todas partes. Se decía que los austriacos habían recibido un trato preferencial por parte de los árbitros del partido, muchos de los cuales eran alemanes. Circulaban rumores sobre la participación de Adolf Hitler en la anulación de 3 goles al equipo peruano. El espectro de la influencia nazi se cernía sobre el torneo, proyectando una larga sombra. Los Juegos Olímpicos de 1936, concebidos como un escaparate de la supremacía aria, se habían convertido en un caldo de cultivo para la sospecha y la desconfianza. El equipo peruano, a pesar de ganar 4-2 contra Austria, estaba convencido de que le habían robado una victoria legítima. Las pruebas, argumentaban, eran irrefutables. Los testigos se presentaron para declarar sobre las irregularidades que habían observado durante el partido. El mundo observaba y esperaba. La credibilidad de los Juegos, ya empañada por el descarado racismo del régimen nazi, estaba en juego. En una decisión controvertida, el comité ordenó la repetición del partido. Perú, indignado por la decisión, amenazó con retirarse del torneo. Denunciaron las acusaciones de parcialidad como infundadas y acusaron a los austriacos de ser malos perdedores. Los peruanos, fieles a su palabra, se negaron a jugar. El gobierno peruano, indignado por la decisión del Comité Olímpico, retiró a sus atletas de Berlín en una contundente muestra de solidaridad. El pueblo peruano se sintió engañado, su orgullo herido, su fe en el espíritu del juego limpio sacudida hasta la médula. La polémica en torno al partido Perú-Austria causó conmoción en el mundo del deporte. Sacó a la luz las maquinaciones políticas que a menudo se escondían bajo la superficie de la competición internacional. Los Juegos Olímpicos de 1936, ya ensombrecidos por la oscura nube del nazismo, llevaban ahora la mancha adicional de la corrupción y la injusticia. Los Juegos, concebidos como una celebración de los logros humanos, se habían convertido en un símbolo de división y discordia. La postura de Perú resonó en toda Sudamérica. En una notable muestra de unidad continental, Colombia siguió su ejemplo, retirando a sus atletas de los Juegos en señal de protesta. Otras naciones sudamericanas, indignadas por la flagrante injusticia cometida contra sus vecinos, expresaron su apoyo a Perú.
El mensaje era claro: se había violado el espíritu deportivo y el mundo no podía permanecer en silencio. La controversia en torno al partido Perú-Austria marcó un punto de inflexión en la historia de los Juegos Olímpicos. Puso de manifiesto la fragilidad del ideal olímpico, la facilidad con la que podía ser manipulado con fines políticos. También puso de manifiesto el poder de la solidaridad, la fuerza que se puede encontrar en la acción colectiva contra la injusticia. El equipo peruano regresó a casa, no como vencedor, sino como héroe. Se les había negado el lugar que les correspondía en los libros de historia, pero se habían ganado los corazones y las mentes de sus compatriotas. Habían demostrado al mundo que Perú, aunque pequeño en tamaño en el escenario mundial, poseía un espíritu indomable, una negativa a dejarse intimidar por la injusticia. La cuestión de si el régimen nazi intervino directamente en el resultado del partido Perú-Austria sigue siendo objeto de debate hasta el día de hoy. Algunos historiadores sostienen que las pruebas, aunque circunstanciales, son demasiado convincentes para ignorarlas. Señalan el clima de miedo e intimidación que reinaba en la Alemania nazi, la obsesión del régimen por proyectar una imagen de supremacía aria, y los casos documentados de injerencias en otros eventos deportivos durante los Juegos Olímpicos de 1936. Otros sostienen que no hay pruebas concluyentes, ninguna prueba concreta de que el partido estuviera amañado. Argumentan que el resultado puede explicarse por otros factores, como la presión del momento, la ventaja de jugar en casa de la que disfrutaban los austríacos y el simple hecho de que a veces, en el fútbol, el mejor equipo no siempre gana. Independientemente de si hubo o no interferencia directa, la controversia en torno al partido Perú-Austria sirve como un crudo recordatorio de los peligros de permitir que la política infecte el mundo del deporte. Es una advertencia sobre la importancia de salvaguardar la integridad de la competición, de garantizar que el terreno de juego siga siendo un campo de juego nivelado, libre de prejuicios, parcialidad e influencia externa.